Bueno, realmente se conocieron las medidas de este nuevo ministro, superministro de Economía, Sergio Massa, que están centradas básicamente en tratar de reforzar las reservas del Banco Central, cumplir a rajatabla con el Fondo Monetario Internacional y tratar de bajar la inflación. Evidentemente, para reforzar las reservas del Banco Central, señaló que los exportadores van a anticipar o van a adelantar unos 5.000 millones de dólares y al tiempo bancos internacionales podrían aportar otros 2.000 millones de dólares. Cuando se le preguntó cómo es que se va a producir esa liquidación o ese ingreso en total de 7.000 millones de dólares, bueno, lo condicionó o señaló que eso iba a depender de reuniones que se iban a mantener con los sectores del campo, de la minería, que son los sectores que, bueno, son exportadores muy importantes de la Argentina y que son los que podrían aportar esos dólares. Desde el campo ya le advirtieron a Sergio Massa que la condición para liquidar los dólares retenidos por el campo es que aumente el tipo de cambio. O sea, quieren un dólar más alto, mucho más alto que el que le ofreció el Banco Central durante la gestión de Silvina Batakis. Y con los bancos internacionales, que son básicamente el Banco Mundial, el BID, bueno, vamos a ver si se trata de préstamos nuevos o de préstamos que ya están en proceso o ya están acordados para la Argentina y donde esos bancos van prestando a la Argentina en la misma proporción o en la misma medida en que Argentina devuelve préstamos anteriores otorgados al y que hay vencimientos todos los meses y con los desembolsos que hacen esos organismos se vuelve a pagar o se paga los vencimientos de créditos anteriores. Quiere decir que una de las principales medidas anunciadas por Massa está muy pero muy condicionada, insisto, a la postura final y a las negociaciones que se acuerde con el sector básicamente del campo, que no quiere saber nada de liquidar los dólares o la producción que tiene retenida si no se le otorga o si el gobierno no devalúa en una medida muy pero muy importante, menos para ese sector. El gran inconveniente que tiene un dólar más alto para esos sectores es que muchos de otros rubros de la producción, que también son exportadores, lo que van a señalar es, bueno, ¿por qué al campo? ¿Por qué a la minoría y a mí no? Era como cuando éramos chicos, decíamos, ¿qué? ¿Tienen coronita? Bueno, este es el tema básico que está en la puja por el ingreso de esos dólares a la Argentina, que el Banco Central necesita sí o sí, porque las del Banco Central son muy, pero muy escasas, muy, pero muy escasas, y no le alcanza para financiar importaciones que no se detenga la actividad económica, porque una parte importante de la actividad económica necesita de insumos, de repuestos y de bienes de capital que provienen del exterior y para eso hace falta dólares que del único lugar que pueden venir son de las exportaciones porque la Argentina tiene el crédito externo totalmente cerrado con ese de estos financieros internacionales que prestan a cuenta y que lo prestan en la medida que Argentina va pagando, con esos nuevos préstamos, va pagando nuevos vencimientos que tiene que afrontar el país. Quiere decir que en ese plano, que es un plano de mucha, mucha importancia en lo que planteó Massa el día miércoles, yo creo que colocar un gran interrogante sobre cómo se va a efectivizar.
otro tema tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y allí, evidentemente, hay un punto que tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, donde hay un proceso de aumento de las tarifas, y Sergio Massa le agregó otra condición, y que es aquellos hogares que pidieron mantener el subsidio, lo van a mantener, por ejemplo, el caso de la electricidad, si y cuando consuman menos de 400 kilovatios. Esto significa que una familia vulnerable puede llegar a estar incluida dentro del subsidio de la tarifa, pero ojo, si consume mucho más de los 400 kilovatios, ahí va a tener un incremento tarifario importantísimo, con lo cual, digamos, se ajusta todavía más el tema de el cumplimiento o las exigencias que le había planteado el Fondo Monetario Internacional en relación al tema de las tarifas. Con relación a otras medidas, como por ejemplo el bono para los jubilados, es un bono que en realidad no significa una gran mejora para los jubilados, porque en realidad ese bono va a compensar en parte la pérdida jubilatoria que han tenido los jubilados en estos meses. Porque no olvidemos que los jubilados tuvieron un aumento, el último aumento, inferior a la inflación en el mes de junio, pero desde junio hasta ahora hemos tenido una inflación realmente muy, pero muy fuerte. Julio se habla de entre el 7 y el 8%. Agosto el propio Sergio Massa reconoció que vamos a tener una inflación muy elevada y por lo tanto se hace necesario reforzar los ingresos de los jubilados, porque de lo contrario la situación social se estaría en una situación muy, pero muy dramática. El otro tema, en relación a ese refuerzo de ingresos que podían llegar a tener los jubilados, no sería para todos los jubilados, sino como los bonos anteriores que se otorgaron, se otorgarían solo para los haberes mínimos. Y habría, no sé, quizá 2 o 3 millones de jubilados y pensionados que no tendrían ningún bono, deberían soportar toda la pérdida jubilatoria que han tenido respecto de la inflación, porque hasta ahora los bonos se otorgaron para aquellos que tienen hasta un haber mínimo y en algunos casos hasta 2 haberes mínimos. Por lo tanto, ahí hay otro problema muy, pero muy serio, que es la pérdida de ingresos directos que va a tener un universo que puede andar en torno de los 2 millones o 3 millones de jubilados que ganan por encima quizá de los 50.000 o de los 55.000 pesos por mes. El tema, otro tema muy, pero muy importante que tiene que ver con los anuncios de Massa, es asignaciones familiares. En ese punto pasa lo mismo. No es que hay una mejora, sino que las escalas y topes que no se han ido actualizando hasta ahora y que ha llevado a que muchos trabajadores pierdan de cobrar el salario familiar, es probable que se lo actualice esas escalas y topes para que vuelvan a cobrar el salario familiar. O sea, no es que hay una mejora, sino que se repone una pérdida muy, pero muy importante y esos trabajadores volverían a tener, o volverían a cobrar, mejor dicho, el salario familiar por hijo que han perdido en el último periodo justamente por la elevada inflación que tiene el país. Hacia adelante, ¿cuál es el problema clave que sigue subsistiendo? Que es el problema de la inflación. No está claro si cumpliendo a rajatabla con la meta fiscal del Fondo Monetario Internacional se va a lograr una baja de la inflación. ¿Por qué motivo? Porque al mismo tiempo el FMI plantea seguir subiendo las tarifas de los servicios públicos y además está el tema de que para liquidar los dólares, el campo, la minoría, exigen un dólar más alto.
y sabemos que si hay un dólar oficial más alto, todo el comercio exterior argentino pasaría a tener un encarecimiento que se trasladaría a los precios internos con una mayor inflación. Bueno, vamos a esperar esas negociaciones con el campo y la minería para ver qué tipo de cambio se les otorga, si ese tipo de cambio se va a limitar a la soja, al trigo, al maíz, o va a ser mucho más extenso. Por ejemplo, ¿por qué no el vino? ¿Por qué no una empresa metalúrgica que también podría llegar a plantear exactamente lo mismo que el campo? Pero en ese momento, evidentemente, si hay una devaluación mucho más intensa o mayor que la que está haciendo el Banco Central en forma diaria, como dijo el propio Sergio Massa, la devaluación del peso es una fábrica de pobres. Bueno, estamos a la espera de todas estas negociaciones y esperemos a ver si la semana próxima, ya con mayores detalles, podemos dar más precisiones sobre el alcance y el porvenir que tiene este nuevo ministerio o superministerio de Sergio Massa, que evidentemente es un trampolín muy, pero muy importante hacia las elecciones del 2023. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana.